Hola, buenos días. Dios les bendiga. Que este sea un domingo súper feliz, súper bueno, pero sobre todo que sea de mucha bendición. Esta palabra que quiero compartir con ustedes, ¿no? De parte de Dios. No sé si estarás de acuerdo conmigo, seguramente que sí. Cuando decimos que la vida muchas veces es como una suerte de subidas y bajadas, ¿no? Hay momentos en que estamos muy eufóricos, muy llenos de vitalidad, con ganas de comernos el mundo, y otras veces todo lo contrario, estamos depresivos, estamos tristes, sentimos dolor y muchas veces hasta sensación de derrota. Pero yo hoy quiero hablarte acerca de la vida victoriosa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Eso que estoy mencionando son a fin de cuentas estados anímicos, ¿sí? Estados anímicos que es normal que tú y yo experimentemos, es normal que nos sintamos tristes, preocupados, que en algún momento sintamos temor, e incluso muchas veces te sientas como derrotado, ¿sí? Pero son estados de ánimo, pero tenemos que tener en cuenta que aunque sean estados de ánimo, tu estado de ánimo no determina lo que tú eres y lo que tú tienes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso tenlo en cuenta, porque muchas veces nos dejamos llevar por el alma, por las cosas del alma, por cómo yo me siento. Y creo que, claro, como me siento así de bajón, pues entonces que la unción de Dios no está sobre mí. Por eso me convierto en un religioso, en el sentido de que voy a Dios y digo, Señor, dame tu unción, dame tu Espíritu Santo. Ven sobre mí otra vez, como al principio. Y hacemos esas clases de oraciones que lo que están demostrando es que sencillamente no entendemos ni pitochi. No entendemos nada de lo que hemos recibido y de lo que hemos sido hechos por medio de Cristo, por haber puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Amén, por haber nacido de nuevo. No tenemos ni idea. Porque si tú te sientes de esa manera, de bajón, eso no quiere decir que no seas lo que eres para Cristo y que no tengas lo que ya Cristo te dio. Amén. Si te sientes derrotado, no quiere decir que tú seas un derrotado. Eres más que vencedor en Cristo. Vean, Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas, Pablo está hablando de tribulaciones, está hablando de desnudez, de hambre, de guerra, de muerte, de persecución, de 20 cosas adversas que vivimos tú y yo en la vida. Y Pablo dice, pero en todas estas cosas, oye, tú y yo somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Cristo venció, y si tú estás escondido en Cristo, pues tú también tienes la victoria de Cristo. ¡Wow! ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Amén. Así que si en algún momento en la vida cristiana tú naciste de nuevo y empezaste con mucho ímpetu y qué sé yo, pero en algún momento hay un recuerdo de algún pecado tuyo del pasado, y por ese recuerdo eso te entristece, te aplasta, te estruja, y llegas a un momento en que tú estás detenido, no te atreves a hablarle a nadie porque tú estás recordando que pecaste. No le puedes hablar a alguien que ha fornicado porque tú te acuerdas que tú fuiste un fornicador empedernido en el pasado. Y entonces esos pensamientos te entristecen y no eres capaz de dejarlos a un lado, no eres capaz de entender que fueron perdonados tus pecados en Cristo Jesús. Todos tus pecados fueron lanzados a un abismo que ya Dios ni se acuerda de ellos. Entonces tú lo que tienes que aprender, no a vivir por lo que tú sientes, sino por lo que el Espíritu Santo te habla, por lo que el Espíritu Santo le revela a tu Espíritu Santo que tú eres y que tú tienes por estar en Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que lo que tú sientes, tu estado anímico, no determina quién eres y qué es lo que tienes en Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando somos espirituales, cuando un hijo de Dios, cuando un creyente verdaderamente vive como un hombre espiritual, como una mujer espiritual, o sea, de esos que andan conforme al espíritu y no conforme a la carne o el alma, porque mientras andes según el alma, mientras tu vida esté determinada por tus sentimientos, vas mal. Vas mal, porque te vas a creer un derrotado, te vas a creer un inútil y no lo eres.
Eres alguien muy valioso, eres alguien vencedor en Cristo Jesús. Entonces no vivas por el alma, porque el diablo jugará contigo. Te manipulará por tus sentimientos, por tus emociones. Te hará sentir que estás muy bien relacionado con Dios, porque estás de buen ánimo, o te hará sentir que estás bien lejos de Dios, porque te sientes triste o porque has pecado y te sientes triste, adolorido por eso que acaba de pasar. Amén. Entonces, de ninguna manera tenemos que vivir conforme al Espíritu, según lo que el Espíritu Santo le revela a mi espíritu que soy y que tengo por estar en Cristo Jesús. Un hombre espiritual, una mujer que anda conforme al Espíritu, entiende, por ejemplo, esto que Pedro nos dice aquí en su segunda epístola, capítulo 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí la palabra de Dios nos dice primeramente que Dios, por su divino poder, nos ha concedido, lo estás leyendo, nos regaló, nos dotó. ¿De qué? De todo lo que está relacionado con la vida y con la piedad. Se dice que el creyente recibe todos esos recursos que tienen que ver con la vida y con la piedad, ¿en base a qué? A un conocimiento real. No un conocimiento teológico ni bíblico, sino un conocimiento real, un conocimiento que tiene que ver con la experiencia, con la relación que tengo. O sea, cuando decimos conocimiento de Cristo, no estamos diciendo que sé lo que Cristo hizo, sé lo que Cristo dijo, etcétera, etcétera. No. Eso es un conocimiento teológico, bíblico. Pero cuando hablamos de este conocimiento, que nos ha sido dada la salvación, o la vida y la piedad, nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ese conocimiento tiene que ver con una relación, es un conocimiento real con la persona de Jesucristo. Entonces, tengamos en cuenta que desde el momento en que tú y yo nacimos de nuevo, del agua y del Espíritu, empezamos a conocer a Jesús. Pero nuestra responsabilidad es que desde ese minuto 1, nosotros tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Tenemos que seguir creciendo en esa relación con Cristo. Y en la medida en que voy creciendo en esa relación, entonces, gloria a Dios, la vida de Cristo me ha sido dada, ¿sí? Y la salvación o la piedad se va a manifestar a través de mí por medio de esa vida que ya yo he recibido en Cristo debido a esa relación que tengo con Él. No sé si me enredé. Gloria a Dios. Entonces, todo, fíjense cómo dice aquí, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados. Ya lo tienes. Ahora, vamos a aclarar una cosa. Vida y piedad, esos términos, Pedro los está viendo aquí de una forma sobrenatural. Cuando hablamos aquí que Dios nos dio todo lo que pertenece a la vida, podemos pensar que se refiere a la vida cotidiana. Todo lo que tiene que ver con la vida del día a día, Dios nos los ha dado a conocer. No se refiere a esa vida, se está refiriendo a la vida divina, a la vida de Dios, porque la palabra en el griego ahí es zoe, que nos habla justo de eso, se refiere a la vida divina. Amén. Así que lo que está diciendo Pedro es, a ustedes se les ha dado todo lo relacionado con la vida de Dios, con la vida divina. Por lo tanto, cuando habla acerca de la piedad, tampoco está hablando de esa piedad que tiene que ver con un fervor religioso, o tampoco con preocuparnos por el prójimo. No, esta piedad tiene que ver con algo más. Tiene que ver con la salvación. Amén. Pedro lo que nos está diciendo entonces aquí es que nos está hablando de la vida de Dios que nos ha sido dada, la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros y de su salvación. Amén. Fíjate que primero tiene que existir la vida espiritual para que entonces la salvación, esa piedad de la que habla aquí Pedro, se pueda manifestar. Es por la vida de Dios que nos ha sido impartida dentro de nosotros que podemos manifestar la piedad, la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Para entenderlo, piensa en una persona muerta.
Una persona muerta no siente ni padece. Una persona muerta no reacciona a ningún pinchazo, a ningún golpe que tú le des. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús para salvarnos? Para sacarnos de esa condición de muerte. Dios tiene que, por su espíritu, hacernos reaccionar. Como esas experiencias que hay tantos testimonios por ahí, ¿no? De que en una operación, en el hospital o lo que sea, el alma, el espíritu se salió del cuerpo y vio su cuerpo ahí tendido, sin vida. Bueno, pues algo así parecido. El Espíritu Santo nos revela nuestra condición. Ahí es como si abriéramos los ojos, estando muertos, abrimos los ojos, nos elevamos, nos miramos y decimos, ¡ay! Pero si estoy muerto. Sí, estás muerto. ¿Y por qué estoy muerto? Y Dios nos diría, por tus pecados estás muerto. Porque has mentido, porque has robado, porque eres un fornicario, porque has deshonrado a tus padres, porque has codiciado, porque eres un idólatra, porque has tenido otros dioses fuera de mí. Sí, has creído en cualquiera menos en mí. Entonces, por eso, por todas esas cosas, tu condición es esa la que estás viendo. Estás muerto. Pero yo quiero vivir, perdóname. Entonces ahí es cuando cuando Dios nos puede mostrar, nos puede revelar la única manera en que nosotros podemos escapar de esa condición de muerte. Y la única manera es que en primer lugar pongan mi confianza. Ahí yo creo que el Señor nos diría, ahí estando muerto, le diría a ese cadáver que ahora mismo por su misericordia, por su gracia, ha abierto los ojos y se ve en su condición de mortandad. Ahí el Señor le diría, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que creer, tienes que confiar, que precisamente por lo que te acabo de decir, por tus pecados, mi Hijo Jesucristo murió en la cruz. Por puro amor hacia ti. Él murió en la cruz para darte la oportunidad, para salvarte de esa condición, para darte vida. Estás muerto, Él murió para darte vida. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Creer esa verdad. Creer que Cristo lo hizo por amor a ti. Y cuando lo crees, entonces arrepiéntete. Es decir, deja de vivir esa clase de vida lejos de mí. Esa clase de vida que no me tiene a mí en cuenta para nada. Esa clase de vida que vives totalmente en rebeldía hacia lo que yo he establecido. Y arrepiéntete, quiere decir, deja esa vida y vuélvete a mí. Y disponte, ten la disposición, la determinación, toma la decisión de decir, Señor, tienes razón, si por esta clase de vida yo estoy muerto, pues yo renuncio a eso, ayúdame, por favor, Cristo, ayúdame a vivir la vida que tú me marcas, la vida que tú demandas de mí. Amén, a vivir por tu palabra, eso es arrepentimiento. Y el Señor nos diría, y ahora y después de eso, bautízate en agua para perdón de tus pecados. Y yo te daré entonces mi Espíritu Santo. Yo iré a hacer morada en ti. Yo te daré la vida victoriosa de mi Hijo Jesucristo, para que por medio de esa vida de Cristo en ti, tú puedas también vencer el pecado. Tú puedas vivir sin pecar. Tú puedas vivir ya no siendo esclavo del pecado, sino libre del pecado. Gloria a Dios. Entonces, a eso a lo que me refiero. Que no se recibe primero la salvación y por la salvación la vida. No. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Quiere decir que primero recibo la vida de Cristo y con la vida de Cristo la salvación. Amén. Manifiesto la salvación. Bueno, cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que un bebé, por ejemplo, un bebé pequeñito, recién nacido, ponle un mes de nacido, un bebé tiene toda la capacidad para hablar, para correr, para escribir, para leer, para inventar cosas, porque ha sido creado conforme a la imagen de Dios. Amén. Pero entonces tú me dirás, Tony, pero es un bebé de un mes, ¿cómo crees que él puede escribir y que puede inventar cosas? Y te diría, evidentemente, ahora no puede. ¿Por qué? Porque es un bebé. ¿Qué necesita ese bebé para poder llegar a
manifestar o usar todo lo que ya tiene, porque ya lo tiene, la capacidad, el potencial para hacer todas esas cosas que he dicho, ya el bebé lo tiene. ¿Qué necesita el bebé? Crecer. ¿Y cómo crece? Alimentándose, ¿verdad? Alimentándose. Entonces, en la vida espiritual es igualito. Nosotros nacemos de nuevo y todos desde ese minuto uno tenemos un conocimiento acerca de Cristo. Amén. Pero nuestra responsabilidad es seguir creciendo en esa relación con nuestro Señor Jesús. Amén. Y en la medida en que voy a ir creciendo en el conocimiento, en que me voy relacionando con Jesús, entonces voy descubriendo que Dios me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la salvación. ¿Lo ves? Entonces, mientras yo crezco en el conocimiento de Cristo, descubro que tengo realmente todo lo que tiene que ver con la vida de Dios en mí y con la salvación de Dios. Lo tengo. Puede que no lo sepa usar, puede que no lo esté experimentando, pero lo tengo. Mientras más crezco, puedo entender que lo tengo. Puedo entender lo que soy salvo, tengo vida eterna, tengo la salvación. Amén. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo Pedro aquí, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lamentablemente, cuando hablamos de salvación, cuando estamos mencionando esta palabra de piedad aquí, pero se está refiriendo a la salvación, como la vida, no se está refiriendo a la vida cotidiana, sino a la vida de Cristo en nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de esa palabra, de la salvación, yo creo que esa palabra la reducimos al 90% de lo que entendemos por salvación es solamente que Cristo nos ha salvado del pecado y nos ha dado vida eterna. Hombre, y por supuesto que puede haber más importante que eso, ¿no? Pero es que la salvación, el concepto de salvación en la Biblia es mucho más amplio, es mucho más grande. Aquí Dios nos habla de una salvación que es completa, una salvación que es integral, porque es una salvación que afecta a mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Alcanza todas las áreas de mi ser. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que hasta desde el Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios manifestaba esa salvación a su pueblo Israel. Gloria a Dios. Y allí, si nosotros dedicamos un momentico para analizar diferentes nombres con los que el Señor se dio a conocer a Israel en el pasado, podremos ver que la salvación es mucho más grande, es mucho más allá, es mucho más de lo que entendemos, de que Cristo nos ha perdonado de pecados y nos ha dado vida eterna. O de lo que entendemos cuando vemos a Israel en el Antiguo Testamento, cuando dice que Dios salvó. Si hablamos de que Dios es el Salvador de Israel, entonces quizás la inmensa mayoría de los que me escuchan pueden entender que, bueno, claro, Jehová, Dios, salvaba a Israel de sus peleas, de sus luchas, de sus batallas. Pero vamos a ver por los diferentes nombres de Dios cómo la salvación es mucho más que salvar a Israel de sus luchas y de sus batallas. Es mucho más que lo que Cristo ha hecho en cuanto a limpiarnos de pecado, salvarnos del pecado y también darnos vida eterna. Por ejemplo, vamos a ver algunos de esos nombres de Dios. Amén. Dice en Génesis capítulo 22, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Entonces, cuando nosotros vemos hablar aquí, cuando oímos hablar de Jehová Jireh, es hablar de un Señor, es hablar de un Dios que está siempre preparado para proveer a los suyos. De modo que cuando Pedro está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida, de las que hablaremos más adelante, y a la piedad, entendiendo que la piedad está refiriéndose a la salvación, nosotros tenemos que captar que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que pertenecen a la salvación, nos han sido dadas. Entonces yo tengo que entender que me han sido dadas no solamente la salvación de mis pecados, no solo la vida eterna, sino también la provisión. Dios es mi proveedor. No importa si estás ahora mismo en escasez,
Tú confía porque en Cristo Jesús te ha sido dada la provisión. Confía porque la Biblia nos asegura que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, confía en Dios porque Cristo mismo es quien nos dice que si el Padre cuida de las aves y cuida de las flores del campo, ¿cómo crees que no va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos? Amén. Entonces, aunque estemos en escasez, yo tengo que, y al estar en escasez, mi estado anímico se viene abajo. Estoy triste, estoy preocupado, estoy angustiado. A veces hasta te frustras y dices, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? Y mira cómo estoy viviendo. No. Tú puedes sentirte así, pero reacciona. Reacciona y entiende esto, que tú no vas a vivir por lo que sientes, tú vas a vivir por lo que el Espíritu Santo ha declarado que tú eres y que tú tienes. Y lo que el Espíritu Santo te dice esta mañana es que en Cristo Jesús tú tienes la provisión asegurada. Así que usted levántese en fe y dígale, Señor, te doy gracias. Porque aunque no tengo pan para hoy, yo sé que tú proveerás. Tú eres Jehová Jireh. Porque tú no solamente me has perdonado pecados, tú no solamente me has salvado y me has dado vida eterna, sino que también me has dado la provisión. Amén. Así que no sé cómo lo harás, pero yo sé que tú lo harás. Tú abrirás puertas para que yo trabaje, tú abrirás puertas para que consiga el alimento. Yo confío en ti, yo espero en tu misericordia y con esa fe verás la gloria de Dios. Amén. Porque lo tienes. Lo tienes. No importa cómo te sientas, tú lo tienes. En el nombre de Jesús. Otro nombre, mírenlo aquí por ejemplo, en Levítico, capítulo 20, dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, Kadesh. ¿Sí? Y ese Kadesh es, os santifico. Amén. O sea, otra característica específica de la salvación que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús es que el Señor santifica a los suyos, o sea, los aparta para sí. Nos apartó para Él. Gloria a Dios, somos escogidos suyos. Después en Jueces capítulo 6 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Vaya palabra esa, Shalom. Los judíos todavía hoy se saludan entre ellos con el Shalom de Dios, porque cada vez que mencionan esa palabra, ese nombre de Dios, gloria a Dios, ellos están recordando que el Señor es su paz. Amén. En medio de todas las circunstancias, el Señor es nuestra paz. Amén. Así que cuando dice que todas las cosas referente a la salvación nos han sido dadas, tú puedes tener paz. Puede que estés ahora mismo angustiado, triste por diversas situaciones, pero recibe la paz. Tú tienes la paz. No que la recibes porque venga, no, es que la tienes. Te fue dada la paz también en Cristo Jesús. Entonces, no viva por la angustia, habla, confiesa el nombre de Jesús. Alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Vive conforme al Espíritu, no conforme al alma ni a la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Disfruta de la paz. Deja que la paz de Dios se manifieste en ti por medio de que tú das lugar a la vida de Cristo, por la fe en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Jesús dice, la paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la clase de paz que Dios nos ha dado en Jesucristo. Jeremías 33 dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Es decir, no solamente que Dios nos ha justificado, sino que ahora Él se pone delante de cada uno de nosotros como si Él fuera un escudo de justicia. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si hay algún pensamiento ahí en tu cabeza que te está perturbando, que te está condenando, reprende eso en el nombre de Jesús, porque eso no viene de Dios. Todos tus pecados fueron perdonados por la gracia de Dios. Amén. Y si estando en Cristo Jesús tú le has fallado,
La Biblia, acuérdate que te dice que si alguno confiesa su pecado y se aparta de él, evidentemente hallará misericordia. Pero dice que si alguno confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Entonces, levanta la mirada, confía en la gracia. ¿Quién te acusará si tú eres un escogido de Dios? ¿Quién te acusará? Cristo o Dios es el que justifica. Amén. Y Cristo fue el que resucitó. Alabado sea el nombre de Jesús. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow! Ese es otro nombre, Jehová Roy, pastor. Quiere decir que aquí Dios se revela como el pastor de su pueblo, el pastor de los suyos. Qué bueno saber que cuando recibiste a Cristo, recibiste al pastor, a tu pastor. Él te pastorea, Él te guía, Él te cuida, Él te alimenta. Él es tu pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por último, Ezequiel 48 que nos dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Jehová habita aquí. Quiere decir que este nombre manifiesta la promesa de que su presencia estará permanentemente con los suyos. Su presencia está contigo, no te dejará jamás. Tú que has nacido de nuevo, la presencia de Dios estará contigo. Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué clase de bendición? ¿Te das cuenta? Yo estoy tratando o queriendo hablarles de la vida victoriosa que hemos recibido en Cristo, porque sé que hay muchos hermanos en la fe que tristemente están viviendo en derrota, sintiéndose derrotados, sin saber que eso es una mentira del enemigo, sin saber que independientemente de cómo tú te sientas, tú no eres por lo que sientes, tú eres por lo que Dios ha hecho. Amén. Tú eres por lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Tú eres victorioso porque Cristo venció. Tú eres salvo porque Cristo te ha redimido, te ha salvado. Amén. Entonces, no importa cómo te sientas, deja de vivir según el alma, deja de ser un cristiano almático y empieza a crecer en el conocimiento, en esa relación viva de verdad con Cristo, para que puedas vivir como un hombre espiritual, que entiende todas estas cosas de las que estamos hablando, entiende que has recibido todas las cosas que pertenecen a la salvación, te han sido dadas ya. Entonces, vemos que desde la antigüedad el Señor, fíjense, le daba a su pueblo todo esto que hemos hablado a través de esos nombres, ¿no? A su pueblo Dios le ha dado provisión, a su pueblo le ha dado sanidad, santificación, paz, le ha dado justicia, le ha dado pastoreo y también su presencia. Gloria a Dios. Todo esto lo hemos recibido en Cristo, por su gracia. ¿Y por qué? Porque Él venció. Todas las cosas que pertenecen a la salvación nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, ¿qué es lo que nos queda, mi hermano? Nos queda darle gracias a Dios. Nos queda alabar su nombre. Nos queda disfrutar de esta salvación tan grande que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Pero también nos queda y nos toca a nosotros apropiarnos de todas estas cosas que tenemos gracias a Jesús. Todas estas cosas que tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos? La provisión, la sanidad, la justificación, el pastoreo, la presencia de Dios continua en nuestra vida. Lo tienes. Puede que un día digas, no siento la presencia de Dios. Da igual si la sientes o no. Él está ahí. La tienes la presencia de Dios. Jesús nos dijo que sentiríamos su presencia todos los días. No, Él dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Te das cuenta? No se trata del alma, no vivas más por el alma. Vive por el Espíritu, por lo que el Espíritu Santo te está hablando esta misma mañana, por lo que el Espíritu Santo ha revelado a tu espíritu. Que todas las cosas que pertenecen a la vida, de la que hablaremos la semana que viene, y la piedad o la salvación, nos han sido dadas, te han sido dadas. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Entonces nos queda darle gracias a Dios por todo lo que ya Él nos ha dado. Gracias, Señor, por la provisión. Estoy desempleado, la cosa está mala, pero gracias, Dios, porque tú provees. Tú eres mi proveedor. En Cristo Jesús yo he recibido tu provisión. Tú proveerás.
De una o de otra manera, confío en ti. Tú eres fiel. Tú abrirás la puerta para que yo trabaje, o tú abrirás los cielos para que hasta los cuervos, si tienes que volver a hacerlo, traigan la carne, traigan el sustento a mi hogar. Pero tú proveerás porque tú eres fiel. Amén. Porque lo he recibido, lo tengo. Entonces yo te animo esta semana, mi hermano, a que crezcas un poquito más. Vamos a crecer un poquito más en esa relación, en ese conocimiento real, vivo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque por medio de ese conocimiento, entonces podremos entender y podemos descubrir, valorar, disfrutar todo lo que ya tenemos. Acuérdense de ese bebé que tiene el potencial para escribir, para inventar cosas, pero es un bebé, necesita crecer. Cuando el bebé crece, entonces descubre, anda, mira, puedo mover un pie y el otro, anda, y está corriendo. Porque cuando descubre su potencial, lo utiliza. Por eso hay mucha gente que no triunfa en la vida o no consigue hacer grandes cosas en la vida, pero es porque subestima su potencial, desperdicia lo que Dios le ha dado. Y en lugar de trabajar y en lugar de estudiar, pues mira tú, toman las decisiones equivocadas, la mala vida, las malas compañías, y eso frena todo lo que pudieron conseguir o lo que tenían el potencial para conseguir, porque Dios les dio el potencial para hacerlo. Amén. Entonces, por favor, vamos a vivir esta semana con esta revelación, ¿sí? De saber que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la salvación, a la vida de Dios, de lo que hablaremos la semana que viene, y a la salvación de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, aquel que nos amó y nos llamó. Amén. Entonces, mi hermano, no importa cómo te sientes hoy, no importa si estás ahora mismo sufriendo una enfermedad terrible, recuerda que no solamente el Señor te ha dado el perdón de tus pecados, la vida eterna, Él también te ha dado la sanidad. Amén. Pero Tony, ¿cómo que la sanidad si llevo años enteros clamando a Dios por la sanidad y sigo enfermo? Sigue clamando, sigue creyendo, sigue confiando. Amén. El Señor es tu sanador. Él se va a glorificar en tu vida. Él se va a glorificar, Él lo hará. Confía en Dios. Él nunca ha fallado a su palabra, nunca ha faltado a su palabra. Él es fiel. Dice que aun cuando nosotros somos infieles hacia Él, Él permanece siendo fiel. Entonces confía en Dios. Confía con todas tus fuerzas en que lo que hizo Cristo en la cruz fue más que darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Por si fuera poco, Él también te dio la sanidad. Si te sientes agobiado, oye, el Señor te ha dado su shalom, su paz. No como el mundo la da, que viene y va. No, eso no es una paz verdadera. La verdadera paz del cielo, saber que tú estás en paz con Dios y cuentas con su gracia, cuentas con su amor, con su favor. Gloria a Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa la tienes. Pero tienes que dejar de vivir por las emociones, por el alma, y empezar a vivir por lo que el Espíritu Santo le revela a tu espíritu. Amén. Que es lo que tú eres y lo que tú tienes en Cristo Jesús. Mi hermano, que Dios te bendiga. Que esta semana sea poderosa. Ay, Dios, que sea muy poderosa. Señor, bendice a todos los que están escuchando. Ojalá y todos ellos reciban en sus corazones este mensaje que viene de parte tuya. Dios mío, que aun cuando ellos se sientan en derrota, sepan rechazar esos sentimientos, rechazar esos pensamientos y aprender a hablar lo que tú dices que son y que tienen. Que ellos empiecen a abrir sus bocas, aun cuando no tengan fuerzas, aun cuando vean las situaciones súper adversas, que abran sus labios y confiesen: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de Jesucristo que me amó. Soy más que vencedor. No importa cómo me siente, soy más que vencedor. Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó.
Dios te bendiga. Eres un campeón. Así que levántate y vamos a glorificar el nombre de Jesús en esta tierra hasta que Él venga. Amén.